Hermanos y visitas, les animo a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, verso 27 hasta el 35 vamos a ver. 27 al 35. Continuamos con el tema de la sabiduría, pero como habíamos visto la semana pasada, cuando comenzamos en el verso 21, habíamos visto que hay una palabra o dos palabras allí que no es la palabra común para sabiduría, no es la palabra jokma, sino acá dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Guarda la ley y el consejo. Y habíamos dicho que la manera más apropiada de traducir esto no es la ley en sí, sino es el buen juicio o la prudencia y la discreción. Guarda el buen juicio y la discreción. Y hicimos énfasis que esto se refiere al aspecto práctico de la sabiduría, practicar la sabiduría. Guardar de alguna manera es evitar que se te escape lo que aprendiste, y la idea es practicarlo, el buen juicio y la prudencia. Y estos versículos que siguen, de alguna manera, nos muestran cómo se ve una persona que guarda o que practica este buen juicio y la prudencia en este mundo, ¿no? Y es precioso en ese sentido. No son proverbios sueltos, como después va a ser. Después del capítulo 10 empieza a haber como una ensalada de distintos temas. Aquí no parece, pero no. Hay toda una unidad. Tiene que ver con cómo vive en este mundo una persona sabia en relación con los demás, en la comunidad, digamos así. Horizontalmente, cómo se ve cuando vos y yo empezamos a practicar la sabiduría, cómo se ve eso en mis relaciones con los demás, con mis prójimos. Entonces dice, verso 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Note que son 9 veces, creo yo, 2, 4, 6. 6 no. El último es un ni, pero es lo mismo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Ahí una condición. Verso 28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, condición, cuando tuvieres contigo que darle. Verso 29, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. 30, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. 31, no envidies al hombre injusto, y esto refuerza, ni escojas ninguno de sus caminos. Y ahora da la razón, la motivación, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Noten ahora los 4 últimos versículos, van a dar este porqué del verso 32, de alguna manera introduce todo lo que sigue, y son razones o motivaciones para hacer caso de lo anterior. Y en las 4 versículos la estructura es la misma. Es lo que Dios va a hacer a los que no lo hacen y a los que sí hacen lo que Él dice. En cada caso lo mismo. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión, contraste, su comunión íntima es con los justos. Segundo, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero, otra vez contraste, bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y un poco para despertar la atención y como para concluir, invierte el orden. Venía hablando de primero los malos, los desobedientes, y después lo que hace Dios con los rectos. Y ahora invierte. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia o vergüenza. Llevarán vergüenza. 6 prohibiciones hay acá. 6 no y ni. ¿Sí? Sobre el tema del prójimo, cómo nos relacionamos con los demás. El tema general es cómo actuar o cómo vivir en una comunidad o con otros. La palabra prójimo es muy general. No es solo los hermanos acá en la iglesia, sino el vecino tuyo. Y aún el que no es vecino, no sé, el que viene de otra ciudad acá a tocarte el timbre, a pedirte algo, es un prójimo también. Cualquier persona que entre en una relación con nosotros, sea estrecha o casual,
de alguna manera es un prójimo? ¿Sí? ¿Cómo vivir con los demás? ¿Cómo se ve de alguna forma esta sabiduría, esta prudencia en nuestras relaciones con otras personas, que son pecadoras como somos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que es esta lista y esta unidad de pensamiento. Es muy interesante, necesitamos ejemplos, porque, bueno, la sabiduría y el libro entero habla de sabiduría, y está bien, y necesitamos, por supuesto, es palabra de Dios esto, pero en algún momento necesitamos que se nos muestre cómo se ve eso, a qué se refiere, qué tengo que hacer, qué hago. ¿Cómo es una persona sabia en este mundo? Bueno, acá vemos cómo una persona sabia maneja algunos de sus asuntos. Esto no es abarcativo de todo. Hay otros textos que nos van a hablar del sexo, cómo hace una persona sabia con la tentación sexual, otros del dinero, muchos sobre el dinero, cómo hace una persona sabia para tomar decisiones que tienen que ver con el dinero, etc. ¿Sí? La sesión anterior enfatizaba que una persona que vive practicando la sabiduría va a vivir en paz, va a vivir tranquilo, de día y de noche. Va a dormir como un osito, digamos, cuando llega la noche, porque viene haciendo las cosas correctamente. Y acá, de alguna manera, en estas, todos los no, nos está mostrando que una persona sabia sabe cómo estar en armonía con los demás, ¿sí? Con las personas débiles, con las personas violentas, con las personas inocentes, con todo tipo de personas, ¿sí? Los que nos caen bien, los que nos amenazan, etc. Tenemos que saber vivir y actuar de manera apropiada para agradar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Podríamos resumir el contenido de esta sección como que la persona sabia no hace nada, y digo no porque todos acá no hace nada que pueda alterar las relaciones con otra persona. No se mete en problemas innecesariamente. Podríamos de manera positiva decir que una persona sabia sabe vivir en armonía con los demás, ¿sí? En distintos aspectos de la vida. Hay muchos más, ¿verdad? Y el libro de Proverbios trata de cubrir todos ellos. En primer lugar, vemos aquí versos 27 y 28 y decimos que, y yo veo, estas seis razones, o 6 motivos, o 6 características que muestran una persona sabia en relación a los demás. Podemos dividirlo en 3 grupos. En el primer grupo sería versos 27 y 28, está hablando del prójimo que necesita algo de nosotros. Entonces podemos decir que una persona sabia había puesto yo ayuda a su prójimo necesitado, pero estudiando más puse una persona sabia cumple con su prójimo necesitado, y ahí lo explicamos. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Eso de es debido cambia el sentido del pasaje. Por eso digo cumple. O sea, hay una sensación de que tenés una responsabilidad con alguien, que le debes algo a alguien, y tenés que cumplir con eso. Una persona sabia cumple con su prójimo necesitado. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Eso, verso 28, parece que refuerza el verso 27. ¿Sí? Hay una traducción de todo el Antiguo Testamento, que es la primera traducción que se hizo de la Biblia hebrea a otro idioma del hebreo, es la llamada Septuaginta, que se tradujo al griego. En la traducción al griego deciden interpretar, porque toda traducción es una interpretación, que acá lo que está hablando es de ayudar a los pobres. Como que de alguna manera los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tenemos una obligación de ayudar a los pobres. Entonces lo interpreta así la Septuaginta: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, y lo hace traducido de tal manera que parece que es que debemos ayudar a los pobres, siempre y cuando tengamos con qué, ¿no? Porque dice cuando tuvieres poder para hacerlo, ¿verdad? Si no tenés, no tenés. Dios nunca nos pide nada que no podemos hacer. Se supone que si tenemos deberíamos hacerlo. Sin embargo, en el hebreo, que es el original, en definitiva, de este pasaje, el sentido es otro. La idea literalmente dice, no niegues el bien a sus dueños. Literalmente dice eso. No niegues el bien a sus dueños. Y es es muy importante discernir esto. Yo toda la vida lo apliqué como que yo debo dar a los pobres algo, ¿verdad? Si puedo.
y he dado de manera necia. He dado dinero a personas que me mintieron mucho. Pero bueno, me pedían y yo digo, bueno, la Biblia me dice que lo tengo que hacer y le doy. ¿Qué va a hacer? Y tenía con qué hacerlo, ¿no? Y después descubrí que me engañaron. Y bueno, siempre me produjo este pasaje de alguna manera una especie de conflicto, porque digo, bueno, ¿y cómo hago esto? ¿No? Y empezás a buscar con otros pasajes para matizar y tener más sabiduría. Sin embargo, de nuevo, cuando empezamos a investigar, acá está hablando de alguien con el que yo tengo una obligación. Y si bien la Biblia habla y mucho sobre tener compasión con los pobres, nosotros deberíamos, yo creo, según el resto de las Escrituras, apartar algo de todo lo que Dios nos da para ayudar a alguien que necesita. Pero cualquier persona que necesita, yo no tengo la obligación de darle. Tengo que pensar a quién es mejor darle. Porque no le puedo ayudar a todo el mundo, ni vos tampoco. Entonces tengo que ejercitar otros principios para decir, bueno, a este no le voy a dar, porque lo voy a malacostumbrar. Y a este sí le voy a dar. Hemos hablado de esto hace años en una serie de sermones. Yo siempre recomiendo, y está en español, un libro que se llama Cuando ayudar hace daño, ¿verdad? Y la tesis de todo el libro es que si yo le doy a alguien algo que esa persona puede conseguir por sí misma, yo estoy perjudicando o lastimando a esa persona. Y entonces hay que pensar, ¿verdad? Sí, yo creo que todos nosotros deberíamos, aunque tengamos más o tengamos menos, ver la manera de ayudar a alguien que tiene menos que yo. Pero tengo que pensar muy bien a quién, ¿verdad? Para hacerlo bien, porque yo en realidad lo quiero ayudar, no solo quitarme la culpa o darle algo y decir, bueno, ya te ayudé, listo, estoy bien con el Señor. No, yo quiero ayudar de verdad, y si le doy a alguien algo que esa persona puede conseguir por sí misma, la estoy perjudicando. Bueno, paréntesis, ¿no? Acá no está hablando de eso. La idea, de nuevo, en el original es no niegues el bien a sus dueños. A sus dueños. Al usar la palabra bien o bueno en el hebreo, está dando intencionalmente, no está hablando solo de dinero, está hablando en general. Si yo, por ejemplo, te pido a vos prestado una herramienta y vos me la venís a pedir que te la devuelva, yo te la tengo que devolver, porque es un deber. Yo te la pedí prestada, te tengo que devolver. Ni hablar de dinero, ¿no? Dinero es lo más fácil de ver acá, pero es cualquier obligación. Si vos viniste a mi casa a cortarme el pasto y terminaste de cortar el pasto y me decís, bueno, me das tanto, y yo te digo, no, hoy no tengo. Pero sí tengo, pero no te lo niego. Estoy quebrando este pasaje. Porque yo te debo, yo te contraté y vos trabajaste porque necesitás, no porque te gusta el pasto, ¿verdad? Y vos esperabas que yo te pague, y yo te tengo que pagar. Eso es lo que dice este pasaje. Una persona sabia cumple sus obligaciones, que sean explícitas o implícitas. Yo no firmé nada con vos cuando me viniste a hacer un trabajo, una changa, como decimos en Argentina, pero era obvio que cuando terminabas te la tenía que pagar, porque vos quizás dejaste otra cosa sin hacer porque necesitabas y dijiste, bueno, buenísimo. Le dijiste a tu mujer, mira, mañana me van a dar un trabajito para hacer, así que buenísimo. Mañana cobro y ya. Y resulta que no cobras. Y yo sí tengo el dinero, dice acá, cuando tuvieres bien para hacerlo. Y si yo no tengo dinero, tendría que haberte avisado, mira, yo necesito este trabajo, pero recién la semana que viene te lo voy a poder pagar. ¿Está bien? ¿Querés hacerlo igual? Y no sé, necesito plata ya, ponele. Pero si yo no te digo nada y te hago creer que sí te voy a dar, bueno, no estoy siendo sabio con vos. Estoy abusándome de vos. Ese es el sentido de este pasaje. Por eso yo digo, una persona sabia cumple con su prójimo necesitado. Esa es la idea. Yo digo este ejemplo de un trabajo que no se paga porque es el que más usa la Biblia. No lo estoy inventando. En la ley de Moisés, noten por ejemplo, yo les leo Levítico 19:13. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Un jornalero es el que trabaja por la paga del día. Sale a trabajar para encontrar algo y volver a su casa y darle de comer a su familia. Dice, no lo retendrás hasta la mañana, o sea, hasta el día siguiente. El hombre vino para volver a su casa y darle de comer a todos. No lo harás.
Deuteronomio 24, versos 14 y 15 dice lo mismo. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Bueno, eso se aplica, yo creo, a todos los tiempos. Hoy en día pasa lo mismo. Tenemos jornaleros. Y aún si tuvieras un trabajo de que te pagan por mes o para cada 15 días, imagínate si una persona retiene eso para usar ese dinero para otra cosa. De pronto vio un negocio, una posibilidad, yo qué sé, no sé, saben que está por subir, no sé, el cambio con otra moneda y dice, bueno, mejor le pago la semana que viene porque dicen que esta semana va a subir y me gano. Eso no se hace. Eso no es sabio. Una persona sabia no hace eso. No se abusa, ¿verdad? Tenemos que cumplir nuestras obligaciones con los demás. Si viene a mí, a mi casa, a golpearme la puerta a alguien que me prestó dinero y yo no le debo, y yo le tengo que dar. Y si tengo con qué darle, ¿no? Le tengo que empezar a devolver o darle algo, pero tengo que hacerlo. Si no, estoy manejándome como un necio y no agrado a Dios. Ese es el punto. Porque dice cuando tuvieras poder para hacerlo. Poder en tu mano, literalmente dice cuando tuvieras poder en tu mano, diríamos en nuestro lenguaje, cuando tuvieras dinero en tu bolsillo, ¿no? Si es el caso de dinero. Tenés que dárselo. No podemos hacer lo que es imposible. Nunca podremos de esa forma. No vamos a dar lo que no tenemos, pero por eso aclara. Cuando tenemos el poder para hacerlo, tenemos que hacerlo. Somos, de alguna manera, en muchos aspectos, somos deudores a otros prójimos y tenemos que cumplir con esas deudas. ¿Sí? En nuestras relaciones, ¿no? O sea, que me prestaron algo, que asumí un compromiso, etc. Lo tendría que dar. Dice un comentarista, aplicándolo de alguna manera, no sé si es exacto, pero es interesante para estimular nuestro pensamiento en formas variadas de aplicar este principio. Dice Ortlund, déjame mostrarte lo radical que es esto, dice él. Si tienes algo bueno que puedes hacer por alguien, entonces legalmente eres el dueño de eso que tenés, porque lo tenés vos. Pero moralmente ellos lo poseen, el deber, digamos, que vos tenés con ellos. El Estado no tiene derecho a obligarte a ser generoso, y nadie puede entrar a su casa y empezar a servirse de sus cosas y decir, la Biblia dice que yo soy el dueño, ¿no? Nadie puede venir a mi casa y decir, bueno, vos me debes ayuda o lo que sea, y sacarme las cosas. Lo que la Biblia dice es, no robarás en ese caso, Éxodo 20:15. Pero también la Biblia te dice, no retendrás, me gusta eso, no retendrás. Pecamos los unos contra los otros no solo por las cosas malas que hacemos, sino también por las cosas hermosas que retenemos. Esto se suele llamar pecado de omisión, o sea, no hacer algo que sí puedo hacer. Tengo el poder para hacerlo y digo, no lo voy a hacer, porque me da miedo o qué sé yo, soy un avaro. El amor retenido es un pecado que agota la vida. Es un pecado, dice Ortlund, ¿no? Es un pecado decirnos a nosotros mismos, no le estoy haciendo mal a nadie. La pregunta es, ¿de qué te estás negando? Bueno, una aplicación, ¿no? Interesante. Pero tenemos deberes y está bueno que pensemos qué deber yo tengo para con vos y si tengo la posibilidad de hacerlo, si lo estoy haciendo, si estoy cumpliendo con eso, ¿verdad? Pero bueno, básicamente yo lo entiendo aquí, todas las relaciones que va a hablar acá tienen que ver con relaciones con el prójimo. Yo lo entiendo más en el ámbito laboral. ¿Sí? Yo he sido jornalero, acá algunos hay jornaleros, y me ha pasado varias experiencias. Me han querido pagar con ropa, yo le digo, señora, yo no puedo comerme esto. Le agradezco, pero está hermoso esto que usted me ofrece, pero no pactamos desde el principio que yo iba a trabajar y usted me iba a dar 3 pulobres. ¿Para qué quiero 3 pulobres? ¿No? Necesito el dinero, discúlpeme. Y otra persona también, me rompí el alma para terminar en el día. Me dice, bueno, la semana que viene te voy a pagar. Le digo, no, por favor, señor. Necesito ya, hoy. Se lo hice con alma y vida esto para que me pague hoy. Y al final me pagó, tenía el dinero, pero no me lo quería dar. Tremendo.
Así somos las personas, lamentablemente a veces, ¿verdad? Bueno, esto está para que nos hable a nosotros, no hablar de otros, ¿verdad? Pero es el caso. Todos nosotros de alguna manera, en algún momento necesitamos el servicio de otro, y más si es un hermano. Imagínense, no podemos defraudar al hermano. No podemos, no debemos. 1 Corintios 6, ¿verdad? No podemos abusarnos de esa relación cariñosa, fraternal que tenemos. Tenemos que cumplir. Somos todos distintos, pero hay algunos que notablemente tienen un problema muy grande con la avaricia y les duele abrir el bolsillo y sacar algo y dar. Tenés que hacerlo. Es pecado si no. ¿Sí? Y refuerza el verso 28. No digas a tu prójimo, vete y vuelve, y mañana te lo daré. Cuando lo tengas contigo que darle. Cuando lo tenés. ¿Por qué decirle que venga mañana? ¿Qué te pasa? ¿Qué te da tranquilidad tener ese dinero hasta la mañana siguiente? Dormir con eso en el bolsillo. Si ella es de esa persona, se lo ganó. Es interesante esto porque de alguna manera pinta de manera muy vívida lo que es el corazón de algunos con el tema del dinero, ¿no? Eso de que mañana te daré, en muchos casos es que yo no te quiero dar mañana tampoco, ¿no? Quizás te olvides, quizás te pase algo y andás, o te dé vergüenza, ¿ok? Y a lo mejor nunca vengas a buscar. No debemos hacer eso. No es sabio. Acá está enmarcado en la sabiduría. Es malvado, yo digo, ¿no? Es malicioso, pero es necio. El punto de acá que es necio. Solo encubre tu egoísmo. Mañana te voy a dar. Dale hoy. ¿Qué onda? En la Biblia se nos habla que no solo que tenemos que hacer el bien, sino que tenemos que estar preparados para hacer el bien, dispuestos para hacer el bien. Las personas que realmente hemos conocido al Señor y queremos caminar con el favor de Dios, tenemos que estar esperando, de alguna manera, anticipando que hoy, mañana, esta tarde, Dios me va a dar una oportunidad de hacer bien a alguien y tengo que estar listo para hacerlo, de alguna manera. Tengo que vivir en esa sintonía de ser una persona generosa, bondadosa, correcta en mis tratos. Eso es lo que hace un sabio. Pablo le dice a Timoteo que le instruya a los ricos que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y agrega, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Es una actitud de corazón, estar dispuestos a dar un poquito más de lo que corresponde a cumplir, a pensar en otro, ponernos en los pies del otro y de alguna manera nosotros sintiéndonos bendecidos, como en este caso los ricos monetariamente, pero de alguna manera en un sentido relativo todos somos un poco más ricos que otros. Y es hermoso, sobre todo si uno ha llegado a una posición de un poquito de abundancia, habiendo estado en necesidad en otro momento, es hermoso ponernos en ese lugar, porque algún día estuvimos ahí nosotros. Y está hermoso ser diferente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, después de haber sido esclavos, el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel en Egipto, muchas veces Dios les dice, sean compasivos con los extranjeros. Ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Sean compasivos con los esclavos. Ustedes fueron esclavos. Piensen lo que sufrían. Y cuando están con una persona que tiene una necesidad extraordinaria o particular, bueno, tener una actitud así también. Eso es sabiduría. La manera en que nosotros relacionamos otra vez con otras personas. Y pensemos en el contexto de aquella época. Esta ciudad tiene 40.000 habitantes. Una ciudad como la donde nosotros vivimos, en aquella época hubiera sido, pero no sé, una metrópolis imponente. Había ciudades con más, no sé, Roma, Antioquía, Alejandría, había. Pero en general eran todos aldeas, como diríamos hoy. ¿Sí? Y vivir de esta manera es una forma muy sabia, porque de alguna manera estás cuidando la comunidad, siendo una persona que cumple, que cuida las relaciones, ¿sí? Que cumple con sus obligaciones, que ayuda en todo caso también, más de lo que se espera, que camina esa segunda milla, como dice allá en el Sermón del Monte, ¿no? Cuando alguien necesita algo, le das y lo atendés y servís, aunque no sea un hermano de la misma iglesia, ¿no? Eso acá está algo general, ¿sí?
Santiago también le dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, voy a orar por vos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aproveche? Esto referido a esto de mañana, ¿no? Vení que mañana te doy. Bueno, a lo mejor mañana es tarde, no sé. Están los pibes ahí esperando en la casa, o la esposa para que le traiga 2 o 3 pañales. Porque en la época que yo era papá de bebés, comprábamos pañales sueltos. No sé si ahora existe, pero existe, ¿no? Existe pañales sueltos, sí, y los comprábamos sueltos. Y eran fabricados no sé dónde, porque tampoco eran de marca, le ponías y te tenías que tirar con cinta aisladora después, pues se rompían todos. Pero así se vive, y sí, hay personas así. Yo cuando era chico festejaba con mis hermanos de la noche de los juegos, le llamaban mis padres, jugábamos, cenábamos y jugábamos, y la noche de los juegos cenábamos tortas fritas, y mi mamá hacía en una olla, ponía 1 litro de leche y le tiraba una barrita de chocolate, y comíamos chocolate con tortas fritas. Y después de grande nos contaron que esa era la noche que no tenían nada para comer. Y no nos dábamos ni cuenta porque estábamos jugando, y mi mamá y mi papá ni tomaban el chocolate. Y nosotros felices de la vida estábamos. Fueron muy creativos en eso mis padres. De pronto es que un padre le diga a un niño, hoy no hay para comer, nos vamos a dormir, oremos a Dios y a ver qué onda. Pero así se vive en muchas personas. Y es muy lindo esas historias, y lo digo a propósito, lo digo no para, yo no quiero ser el héroe nunca, pero de pronto hay personas acá que están maquinándose porque no les alcanza. Por favor, no se desanime. Quedan a veces, Dios no nos va a desamparar nunca. Y tenemos que aprender a vivir en comunidad para cumplir los que podemos. Tenemos la posibilidad, como dice acá, de asistir, de cumplir, digamos así. Pero Dios no nos va a dejar desamparados. Y muchas veces todos estos esfuerzos que hoy haces, estos sacrificios probablemente que estás haciendo, terminan pasando a ser anécdotas preciosas de cómo Dios cuidó de vos, como hitos en tu familia, para tus hijos que las cuenten, ¿no? Y están aprendiendo tus hijos de tu ejemplo y de tu esposa cómo caminar con fe y en el temor de Dios, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, una persona sabia no solo cumple con su prójimo necesitado, una persona sabia protege a su prójimo inocente. Noten versos 29 y 30. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Verso 30. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te ha hecho ningún agravio, no te ha hecho agravio. El énfasis acá es la inocencia de tu prójimo. Está hablando acá, usa la palabra prójimo. Sí, no intentes mal. La palabra intentes es la misma palabra que se usa para arar. Arar. La idea es un plan tramado, algo que empezás como a pensar. Es arar la tierra, hacer un surco, o también grabar sobre un metal. Esa es la palabra. Intentar de esa forma, o sea, tiene una connotación, está bien traducido así, intentar o planear. Da la idea de algo muy meticuloso, muy pensado. No es sin querer, que te hice mal sin querer. Uy, perdona, te puse la basura, pongamos, ¿no? El prójimo. Te puse la basura muy del lado tuyo en vez del lado mío. No, esto es planearlo, ¿no? De pronto que le tiro la basura, no sé, por decir el ejemplo. Es algo que surge como de pronto de una amargura que está en tu corazón hacia tu prójimo. Quizás envidia, como va a decir más adelante, quizás estás dolido por algo y querés dañar intencionalmente a alguien. Eso no es sabio. De nuevo, pensá, todos estos ejemplos que pone Salomón tienen que ver con el sentido de comunidad. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a pensar algo de hacerle daño a alguien intencionalmente que no te hizo nada? Que vive confiado junto a ti, dice. Como una traición. Y la Biblia está llena de ejemplos de traiciones que no correspondían. A veces de personas que no se esperaba para nada, porque son personas del pueblo de Dios, que engañan a personas que son paganas, digamos, y no está bien. Y eso no es sabio.
esta vida que decíamos que nos hace vivir tranquilos durante el día y durante la noche, ¿para qué comprar enemigos por todos lados? ¿Qué clase de vida pensás que vas a tener cuando vivís abriendo fuegos de conflicto con personas que ni te conocen, probablemente que ni te habían hecho nada, que estaban confiados, que pensaban que vos, bueno, qué lindo este hermano, tengo un vecino cristiano, qué lindo. Al menos este vecino, a diferencia de los otros que tuvimos, no nos va a hacer maldades. Y sí, las hace. Bueno, qué necedad. ¿Qué te hizo? No te hizo nada. Acá él asume que no te hizo nada. La segunda línea dice, no tengas pleito con nadie sin razón. Sin razón. Si no te han hecho agravio, lo mismo. No te pelees innecesariamente con otros. La palabra pleito es una pelea verbal, puede ser una pelea física y puede ser una pelea legal también. No resuelvas, entre comillas, resuelva porque no resolvés nada. Todos los problemas que van surgiendo o vos pensás que están surgiendo haciendo juicio a los demás. Eso no se hace. Eso de hacer juicio, de llamar a un abogado, etcétera, eso muestra nuestra incapacidad, nuestra falta de sabiduría para resolver conflictos que se pueden resolver de una manera mucho más simple, más suave, más sabia, que no te afectan tu paz mental. A veces no nos damos cuenta. Decimos, no, es mi derecho, esto no me lo tendría que haber pasado, ¿no? Supongamos que tuviste un accidente o lo que sea, y decir, le voy a hacer juicio. Y no te das cuenta en el momento, pero de pronto perdés la paz que había hablado el párrafo anterior. Ya no dormís tranquilo. Estás ensañado con otra persona. Algo que era tan simple y vos mismo, con tu actitud egoísta, centrada en vos mismo, lo agrandaste a un punto que ahora sí te quita el sueño, no vivís tranquilo. Con alguien que no te había hecho ningún agravio. No fue intencional, de pronto fue un accidente. Vos decís, bueno, pero alguien tiene que pagar por esto. Bueno, fíjate, así es la vida, ¿viste? Quizás te paguen haciendo un juicio dentro de 3 años, pero vas a estar 3 años viviendo una vida miserable, a lo mejor, no sé. Y a lo mejor no te paguen porque el juez determine que fue un accidente, no sé. No quiero... Es imposible ejemplificar todo, cada principio que se da en distintas situaciones de la vida, pero esto es un llamado a ser una persona que vive en paz, que sos un conciliador, que realmente valorás las relaciones con tus prójimos y la cuidás, Mejor es vecino cerca, dice Proverbios, que hermano lejos. ¿Cuál es el negocio de estar peleado con toda la cuadra, digamos, con toda la zona acá? Y mis hermanos vive uno en Noruega, otro en Estados Unidos. ¿Qué onda? ¿A quién le pido ayuda yo? Si todos me detestan acá, tienen miedo. O con todos he tenido un problema, un roce, todo me molesta. Que la bolsa basura, que la botella de vino, que esto, que lo otro. ¿Qué onda? Ya, ¿verdad? Bueno. La idea es que no intentemos hacer eso. Que no seamos nosotros lo que iniciamos, ¿no? Lo intentes mal contra tu prójimo, planeándolo. Rompes una confianza. Hay una confianza en una comunidad, hay confianza implícita entre los que la formamos, de que pueden contar conmigo. Y de repente yo saco un puñal ahí y se lo clavo por la espalda. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? ¿Qué cosa? Innecesario. Yo he aprendido todos nosotros aprendemos. Nosotros leemos la Biblia, espero todos, y tratamos de pensar y sacar principios y meditar. ¿Cuántas veces yo me he metido en discusiones que se me fueron de las manos y yo digo, ¿para qué me metí? En un supermercado, en Buenos Aires, en Capital, la gente está un poquito nerviosa y decís, y ves que se te meten con el carrito y te sacan al lugar y decís, señor, estaba yo en ese lugar. ¿Y para qué le dije? ¿Viste? Se me arruinó el resto del día, porque el hombre estaba como un bicho. Y yo digo, bueno, tranquilo, qué sé yo. O uno piensa, ¿me meto o no me meto? ¿Le digo o no le digo? Y yo tomando de esto y de otros proverbios, no, está bien, ¿qué importa? Déjalo en paz. Capaz que el hombre pobre te necesita ya salir de acá e ir a atender una cosa urgente, yo qué sé. Capaz que el hombre tiene un arma. Me pasó una vez en un semáforo. Yo me enojé con alguien y estábamos los dos en el semáforo hace años. Y abrí el vidrio y le dije, y el hombre me mostró una tremenda pistola. No, tranquilo.
que está bien, no pasa nada. Y sí, y a veces escuchamos en las noticias personas que así están enloquecidos, ¿no? Y decís, ¿para qué iniciar un conflicto? ¿Qué me importa si ni sé quién es? Y es más, de pronto hasta freno la marcha para que se vaya. Para que se vaya. Una vez una persona que venía a esta iglesia me contó, no sabés lo que me pasó en la ruta. Digo, ¿qué te pasó? No, un hombre a propósito, aparentemente yo hice una infracción contra él y este me empezó a perseguir, y de repente a la altura de Seiza me pasa a propósito bien finito, ¿no? Con una provocación. Y yo me calenté y empecé a seguirlo también a él. Y también le hice lo mismo, y él me hizo lo mismo, y yo ya estaba hirviendo, dice, estaba transformado así como peludo. Y en un momento me asusté de mí mismo y paré en la banquina, estaba agitado con las pulsaciones, todo, y me puse a orar y pedir perdón a Dios porque hubiéramos sido capaces de chocarnos a propósito. Porque yo estaba enardecido, enojado con esta persona, ¿quién se cree? Y es un extraño, ni sabéis quién es. ¿Qué sabiduría hay en eso? Una locura. Cuando uno inicia un conflicto, nunca sabe cómo termina. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué llenarte la vida de conflictos? Con cosas tontas. No vale la pena. Esa persona que a lo mejor el día de mañana la necesitas. Necesitas que llame a la policía cuando mira por la ventana y ve que te están entrando a tu casa y dice, no, ¿qué le voy a avisar? Que se embarome. Con todo lo que me hizo, que se lo roben todo. Y sí, no es así. Tenés que estar en armonía. Aún no cristiano digo, ¿no? Tenés que ser sabio. Tenemos que ser sabios, nos dice acá, de manera práctica, para vivir tranquilos. Y para el día de mañana cruzarte y de pronto tener una oportunidad de compartir el Evangelio con esa persona. Si te peleaste por cualquier cosa, ¿qué le vas a hablar del amor de Dios? Te mira como un charlatán, un mentiroso, un hipócrita. No tiene sentido. Has roto la confianza. Ese es el punto acá. Por eso señala, ¿no?, que habita confiado junto a ti. No podemos ir por la vida sabiamente quebrantando la confianza que otros tienen en nosotros. ¿Verdad? Y eso aplica por el anterior también. Si yo no le pago al jardinero, y así me ha pasado con gente que no me ha pagado. Me pedían para hacer más trabajo y yo decía, no tengo tiempo. Hasta que me pagó. Y el día que me pagó, ya no le trabajé más. Tampoco, porque ya entendí cómo era la onda con esa persona. Tampoco era que me tenía que pagar tanto, pero bueno. La confianza se había roto y eso no es sabio, no tiene sentido. No tengas pleito, entonces decía el verso 30, con nadie sin razón, con nadie, noten, si no te han hecho agravio. Puede haber una causa, capaz que alguien sí te hizo un agravio y bueno, de pronto tenés que pensar, buscar consejo, habla con tu esposa, analícenlo juntos o con tu esposo y vean si vale la pena. Dejarlo pasar si no es mejor o iniciar una acción legal. Fíjate, a veces no vale la pena. Tené cuidado. Los abogados te van a decir que sí. Hay abogados que están en los hospitales, ustedes saben, esperando, porque eso es lo que más nos angustia, ¿no? Perder un familiar o una mala praxis, etc. Y están ahí, están listos para ofrecerte y se llenan la cabeza. Tenés que tener cuidado. De pronto vale la pena o es necesario. De pronto no, es mejor seguir la vida y nosotros que confiamos en Dios, en su sabiduría y su providencia, de pronto siempre lo mejor es dejarlo en manos de Dios. Él sabrá qué hacer con eso. ¿Sí? Y ni hablar entre creyentes, hermanos. La palabra prójimo acá es muy amplia, pero es como razonaban los judíos, la jurisprudencia judía, el sistema de leyes. Ellos agarraban un principio y lo extrapolaban a distintas situaciones y decían, bueno, si un hombre judío tiene que hacer esto con su concubina, ¿cuánto más con su esposa? Y así armaban toda una ley. Estoy pensando en Éxodo 31, por ejemplo. Éxodo 21. Que está hablando de los deberes de un hombre con su concubina. ¿Cuánto más con su esposa?, decían los judíos. Y entonces elaboraban toda una serie de lo que después Pablo llama el deber conyugal, en 1 Corintios 7. Bueno, de la misma manera, si nosotros, creyentes en el Señor Jesucristo, con un nuevo corazón, una nueva naturaleza, tenemos que tratar al desconocido, al prójimo desconocido, de una manera leal, de una manera justa, ¿cuánto más entre nosotros, hermanos? Entre creyentes. Pensá, a veces hay roces y conflictos entre nosotros que no deberían existir,
porque tenemos el mismo Padre. Amamos al mismo Padre. Somos hermanos. No es solo un nombre, es una realidad. Vos sos mi hermana o mi hermano. Y yo te debo tratar bien a vos como vos merecés, porque mi Padre te ama a vos y yo no puedo no amarte a vos. Por eso en 1 Corintios capítulo 6, versos 7 al 8 dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, en los corintios, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio?, dice Pablo. O sea, ya, dejalo en manos de Dios. Dejémoslo en manos de Dios. Vos me ofendí, o te di dinero, no me devolviste, charlé con vos, no me convenció lo que me dijiste. Existe siempre la posibilidad de decir, bueno, no te preocupes, hermano, olvídalo, ya está. Está todo bien ahí. Yo te amo y quiero seguir viéndome con vos, encontrándome con vos en la iglesia. Me perturba la idea de que me esquives, que me evites por vergüenza, etc. O no se lo digo, lo pienso. Digo, bueno, ya está, ¿qué va a hacer? Se lo di al Señor. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Pregunta Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros, termina Pablo, cometés el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Esto no puede ser. En tercer lugar, una persona sabia no solo cumple con su prójimo necesitado, no solo cuida a su prójimo inocente. En tercer lugar, una persona sabia evita a su prójimo violento. Verso 31. No envidies al hombre injusto, traduce la Reina Valera, es el hombre que hace violencia. Ni escojas ninguno de sus caminos. Bueno, acá está hablando de una persona que consigue lo que consigue haciendo violencia, imponiéndose por la fuerza o por su poder sobre otros más débiles. Hay gente que hace dinero así, aplastando a los más débiles, ¿no? Abusándose de los, dice mucho en el Antiguo Testamento, de las viudas, los huérfanos, de los extranjeros, de los pobres. No lo envidies. No digas, mirá mirá, otra vez cambió el auto. Qué bárbaro este hombre. Mirá la cosa que tiene. Seguro vende droga, decimos nosotros. No lo envidies. Bueno, hay gente que sí, que hace cosas que están muy mal. Bueno, acá está hablando de un hombre violento. Es un hombre que usa violencia para enriquecerse. Lo vemos el ejemplo en Acab y Jezabel, cuando le robaron la viña de Nabot. ¿Se acuerdan ustedes? Hay historias en la Biblia. Por medio de violencia lo hacen matar al hombre y se quedan con sus propiedades, etc. Tremendo. Hay gente que roba a las personas mayores. Hasta dentro de la familia pasa a veces eso. No lo envidies. No lo envidies. Por eso leímos el Salmo 73, que habla sobre la envidia. El Salmo 37 es fácil recordar, porque es como al revés. 37 y 73 son quizás los dos pasajes más completos en la Biblia sobre el tema de la envidia. Y para mí es muy notable que incluya acá el tema de la envidia, porque parece que nosotros los creyentes no envidiamos. Pero si nos dice esto, es porque sí. Necesitamos escuchar. A veces envidiamos, sí. Es muy sutil la envidia. Para mi gusto es muy vergonzosa. Yo reconocer que he tenido envidia me da mucha vergüenza. Pero la verdad, con vergüenza se lo digo. Hasta cierta edad de mi vida yo dije, no sé lo que es la envidia. Pero hoy les digo que sí sé lo que es. Porque yo la he tenido. Y es muy desagradable. Es muy triste. Envidiar a otro. Pero es mucho peor si envidias a alguien que es un malvado. Es un violento. Es un injusto. Eso no puedes hacer. Eso nunca pensás con sabiduría. Una locura. Noten que dice, no envidies, y refuerza la segunda línea. Ni escojas. O sea, envidiar de alguna manera es desear de una manera desordenada lo que el hombre tiene o lo que la persona hace. Y ya la segunda línea es como dar un paso más. Ni escojas ninguno de sus caminos. O sea, la primera parte es algo que te pasa en tu mente. Vos decís, ¿cómo me gustaría vivir con esta persona? ¿Te imaginás vos que vive bomba? Bárbaro. No sabés o no te das cuenta de lo que pasa adentro, que en realidad el favor de Dios no está contra esa persona, sino la maldición de Dios. Porque Dios no aprueba eso. Pero bueno, uno lo envidia, no vayas a saber. Pero después dice, bueno, cuidado, porque del deseo, ese deseo que se intensifica, al final pasa a querer ser así y querer andar en ese camino, a imitarlo, a copiarlo. No escojas ninguno de sus caminos. Por eso yo digo que una persona sabia evita a su prójimo violento. Lo evitás, no lo copiás, no lo emulás, no lo admirás, digamos.
no, de ninguna manera. Es una locura. Y entonces agregamos un cuarto punto acá, y es el justificativo que da desde el verso 32 hasta el final, introducido por el porque. Algunos piensan que este porque, el verso 32, solo se refiere al hombre envidioso, a no envidiar, ¿verdad? Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Pero se puede aplicar a todo lo que veníamos diciendo, ¿sí? No pecar de omisión si tenés dinero para cumplir con tu compromiso y no lo cumplís. No pecar en el segundo caso, se me fue de la mente ahora, pero de no proteger al prójimo inocente, de no generar contiendas innecesarias y, por supuesto, no evitar a tu prójimo violento. Y entonces da 4 razones. Y de alguna manera son motivaciones. Yo digo que un hombre sabio se motiva a sí mismo para caminar en esa sabiduría pensando en el carácter de Dios, en lo que hace Dios. Nosotros que conocemos a Dios deberíamos, cuando pensamos, planeamos las cosas que hacemos, le doy, no le doy mañana, le doy hoy, tenemos que pensar en Dios. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría el Señor Jesús? No, le daría hoy. Si lo tengo, ¿por qué no se lo voy a dar? ¿Qué haría Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Etcétera. Y entonces, de alguna manera, estos 4 versículos finales son motivaciones. Una persona sabia busca de qué motivarse, porque estamos tentados a veces a hacer lo que hacen todos. Decir, bueno, todos los comerciantes mienten, que soy el único tonto acá en la cuadra que no miente. Y cuando estás tentado, como vimos en el Salmo 73, tenés que pensar en Dios. Bueno, pero Dios ve todo, yo no voy a mentir. Y Dios me va a bendecir. Porque Dios bendice a los que tenemos fe en Él, a los que le tememos, a los que andamos según lo que Él nos enseña. Y eso es lo que pasa aquí, lo que enseña acá el proverbio. Acuérdense que le habla el padre al hijo, ¿no? Le está enseñando a su hijo. Y entonces le enseña que al final esa tentación de quedarte con el dinero que se lo debes a alguien, esa tentación a generar conflictos donde no había, con personas que realmente, la verdad, eran inocentes, y esa tentación a imitar y hasta caminar en el camino de los envidiosos, te pone en contra de Dios. Es elegir el camino contrario a lo que Dios bendice. Y Dios va a haber consecuencias. Dios te va a maldecir. Dios va a hacer algo contigo. Noten las 4 motivaciones para no envidiar, para no ser injusto y para, bueno, en general, para tratarnos con sabiduría con los prójimos. Porque Jehová abomina al perverso. Esa es la primera motivación. Pensar en que Jehová detesta, aborrece, le da asco. Es una palabra muy fuerte, abominar. Se usa en algunos casos, se usa bastante en la Biblia, pero se usa en casos particulares. Sobre todo, dicen los eruditos, son casos que Dios rechaza, pero que son un poco grises en el sentido que no lo puede llevar a los tribunales. ¿Sí? Dios abomina, por ejemplo, las pesas falsas. Dios abomina la mentira, el orgullo. Muchas cosas, la idolatría, ni hablar. Dios abomina mucho. Y está puesto de esa manera enfática para que nosotros, el incesto abomina a Dios, por supuesto, la homosexualidad, el pecado sexual de todo tipo, el engaño, etc. La idea es que con esta palabra tan fuerte es que nosotros de alguna manera reaccionemos y lo tengamos en cuenta. Que yo imite a una persona violenta me pone diametralmente, digamos, en las antípodas de lo que a Dios le agrada. Dios abomina eso. Dios abomina al perverso. Y la palabra perverso es el torcido, el que se salió de su camino. Lo detesta con todo su corazón. ¿Sí? Como si fuera la basura, no sé, un plato de basura, que está podrida, le desagrada demasiado. Más, contraste, su comunión íntima es con los justos. Y esta frase hermosa, comunión íntima, da la idea de tener verdadera intimidad con el Señor. Comunión íntima
tiene que ver con una relación íntima y confidencial con Dios, que a veces implica una discusión secreta de política, una posición de confianza. Y vemos varias personas, en un caso hermoso estoy pensando, por eso hablo de política en el sentido de por qué hago lo que hago, ¿no? Cuando Dios le habla a Abraham, allá en Génesis 18, y le cuenta de una manera preciosa de lo que él va a hacer en Sodoma y Gomorra. Preciosa, digo, preciosa no es trágica, pero es precioso ese soliloquio o esa conversación, mejor dicho, entre Dios. El soliloquio lo hace Dios, dice, ¿le digo o no le digo? Dice Dios. Sí, le voy a decir. Y empieza a compartir un secreto íntimo con Abraham. Y eso es una imagen preciosa de una amistad del Medio Oriente. Nosotros cuando caminamos como Dios dice, recto, en el camino del Señor, en el camino de la sabiduría, vamos desarrollando una relación con Dios de intimidad. Y no hacer eso, ser torcido, acá dice inicuo, es estar bajo el desprecio, la abominación de Dios. Y eso es un motivador muy fuerte. Digo, no, yo no voy a hacer esto. Yo no puedo hacer esto con limpia conciencia. No puedo. Estar cerca del Señor es más valioso que estar en el pináculo del éxito, digamos, secular. ¿Para qué? ¿De qué me sirve? En segundo lugar, la segunda razón para no envidiar o imitar a los violentos o generar contiendas innecesarias o no cumplir mis deberes con el prójimo, es que la maldición, verso 33, la maldición del Señor está sobre la casa de los impíos. Pero, contraste, Él bendice la morada de los justos. Tremendo. Otra vez, énfasis. Maldición y bendición. Yo me pongo bajo el foco de una maldición. Y no solo yo, toda mi casa. A veces las acciones mías, yo digo, bueno, no voy a afectar a nadie, esto es algo que me pasa a mí solo, a mi familia no le va a pasar nada. Pero no, si yo soy el cabeza de familia, yo estoy poniendo a toda mi familia bajo la maldición de Dios, dice. Tremendo. Por no caminar en sabiduría, por no importarme lo que Dios me dice, por ser un necio en definitiva, ¿no? Acuérdense de Acán, ¿se acuerdan de Acán? Josué capítulo 7, que tomó del botín de Jericó y toda su familia. Qué historia espantosa, ¿no? Toda su familia murió. Toda su familia murió. Qué barbaridad. Todo esto de bendición y maldición es un tema muy desarrollado en la ley de Moisés. Sí, es muy común. Es como son términos del pacto de Dios con su pueblo. Para que Dios estuviera con su pueblo, bueno, Dios pone delante de ellos la bendición y la maldición para que ellos caminen como deben, para no exponerse innecesariamente, digamos. No tomar la gracia de Dios de una manera liviana y decir, bueno, no pasa nada, soy hijo de Dios, soy el pueblo de Dios, Dios me ama, me perdonó, es mi Padre, siempre lo va a hacer, voy al cielo, estoy seguro de mi salvación, puedo hacer lo que se me antoja. Total, Dios me va a perdonar igual. Cuidado, hermanos. Si bien esto es un tema del Antiguo Testamento, el principio continúa. Si no, seríamos como bastardos, dice Hebreos, pero no hijos. Si Dios no nos dejara hacer lo que se nos antoja y no hay consecuencias. Bueno, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 11, dice verso 26, aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos, o sea, no le haces caso, ¿no? Los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino. Apartarse del camino, ahí está el concepto de ser recto o ser torcido, que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocidos. Todavía está vigente eso. No os engañéis, dice Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Está vigente igual. Noten, yo no sé si a ustedes esto les añade a lo que ya comprenden de la fe, pero vivir una vida de fe, ya con la salvación, ya seguros del perdón de parte de Dios, ¿no? Vivir la vida diaria después de la vida cristiana, es una serie de decisiones diarias. Y en cada decisión tenemos una tentación, hacer lo que a Dios le agrada o hacer lo que se nos antoja, o lo que hace todo el mundo. Pero todo eso va trayendo consecuencias. Y entonces, como decíamos la semana pasada, nos encontramos con cristianos
convertidos que de pronto tienen ataques de pánico, sufren depresión, tienen ansiedad, no pueden dormir. Bueno, pensabas vos que por ser cristiano estás como con una campana así que te protege y no te pasa nada. Sí, cosechamos lo que sembramos, aún siendo cristianos. Dios no puede ser burlado. ¿Vas al cielo? Sí, si sos un verdadero creyente, si somos verdaderos creyentes, vamos al cielo, el Señor pagó por nosotros. Pero no, la calidad de vida que vivís acá de pronto es similar o peor que muchos no cristianos que hacen cualquier cosa. Tenemos que vivir con sabiduría, ese es el punto. ¿Sí? Verso 34, la tercera razón para seguir estos mandatos en forma negativa. Ciertamente, dice él, Dios escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Muy fuerte esto. Esto es un antropomorfismo, digamos, verlo a Dios. La idea es que Dios se va a burlar de los que se burlan. Por eso me gusta este pasaje que cito, Gálatas, capítulo 6. Creo que es el verso 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No trates de burlarte de Dios. Como diciendo, bueno, Dios me va a perdonar igual, es buenazo. Cuidado, acá dice cuidado, Dios se burla de los que se burlan de él. Escarnecedor es una persona, es un nivel de necedad ya extremo, potenciado, digamos así. Hay gente que es demasiado necia y toma como que Dios es un tonto o no existe y vive de esa manera. Bueno, acá dice que Dios, sin llegar a pecar, porque es un pecado, obviamente, burlarse de Dios, y Dios no se burla de las personas, pero en un sentido sí lo hace, en el sentido que les das, el sentido acá sería que Dios a los burladores les da de su propia medicina, digamos así. ¿Sí? Y eso no es nada bueno, por supuesto que no. El Señor se reirá de ellos, dice el Salmo 2, y uso otra palabra, pero el Señor se rió de todos los que mataron a Cristo, de todos los que dijeron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. El Señor se rió de ellos porque la iglesia primitiva, esos miles que se convirtieron con la predicación de Pedro, son los que habían dicho, crucifícale, crucifícale. Tremendo. Tremendo. El Señor los trajo a la salvación, los quebrantó. El Señor siempre gana. ¿Sí? Cuando uno se burla es porque se siente superior al burlado, ¿no? Decía, ajá, tal cosa. Y gente necia se burla de Dios porque cree que Dios no existe, esto es un invento, una mentira, que Dios no sabe, Dios no puede. Dios sí sabe, Dios sí puede. Y al final Él gana siempre. En ese sentido, si uno elige no vivir como Dios dice, te va a ir mal. Y Dios se va a encargar que te vaya mal. ¿Sí? Te va a traer todo tipo de trastornos, de problemas. Pero bien, noten qué lindo el contraste. Y a los humildes dará gracia. A los humildes dará gracia. Esto es hermoso. ¿Sí? La Septuaginta, de nuevo, la traducción del hebreo al griego, suaviza esto de que Dios se burla, porque suena feo, suena muy extraño. Imagínate a Dios burlándose de alguien. Entonces la Septuaginta traduce, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la versión en griego. Y de ahí saca Santiago y saca Pedro, ustedes saben. Dios resiste a los soberbios. La palabra resiste es muy fuerte también. Es la idea de estar armado, es una persona armada que está batallando contra otro. Resistir es activo. Dios resiste, batalla, lucha contra los soberbios. Sería la idea. Y da gracia a los humildes. Y esto es precioso otra vez. Contraste, ¿verdad? Si empezamos a mirar, a mí me gusta cuando leo la Biblia y cuando trato de estudiar, empiezo a mirar como, bueno, detalles, ¿no? Está lleno acá de detalles de lo que Dios hace, está lleno de detalles de la persona necia. La necia es una persona torcida, es una persona escarnecedora, ¿sí? Es una persona violenta, etc. Si empezás a hacer una lista de todo lo que se dice sobre el necio acá, bueno, te vas a sorprender. Y también es muy interesante ver la lista del sabio. Acá a los humildes da gracia. Nunca vino hablando de la humildad. Está hablando de los sabios y los necios.
Pero el punto es que una persona sabia es una persona humilde. Claro que sí. Y contamos, los que tratamos de ser humildes y caminar en la sabiduría de Dios, contamos con la gracia de Dios, el favor de Dios en lo que hacemos. La bendición de Dios, decía antes, sobre todas nuestras cosas, nuestro hogar, y la gracia de Dios. Precioso. Por eso se cita tanto en el Nuevo Testamento. Precioso. Para animarnos también a caminar con el Señor, a no desobedecer de manera tonta, burlándonos de Dios. ¿Sí? Y finalmente, la cuarta razón y final, aquí invierte el orden y de nuevo usa la palabra sabio y necio, que es la que en definitiva es el punto acá. Los sabios heredarán honra. La palabra es kabod, que es gloria. Los sabios heredarán gloria, honra o gloria. Mas los necios llevarán vergüenza, ignominia. Quizás no nos parece tan guau como para hacer la conclusión acá, el clímax de todo. Hoy en día hay toda una serie de investigaciones históricas, culturales. Todavía sigue siendo así, ¿no? Pero en el cercano Medio Oriente, el valor de la vergüenza y la honra, vergüenza y honra, es la forma en que se manejan esas sociedades. Ser conocido, ser expuesto públicamente como una persona deshonrosa es lo peor que te puede pasar en esa cultura. Edificar la honra, ser una persona honorable es algo que motiva a ellos. Nosotros acá en Occidente quizás usamos otros valores, no estamos acostumbrados a eso. Pero aquí es muy fuerte. Ya están saliendo series completas de comentarios de la Biblia utilizando esto como algo para, de alguna manera, dar sentido a muchos pasajes. La honra y la vergüenza, la honra y la vergüenza. Y este final, porque acá termina el capítulo 3 y toda la unidad de pensamiento, es muy fuerte. Decir que si vos continuás siendo necio, no haciendo caso a todo esto, vas a ser una persona que va a llevar, dice acá, llevarán ignominia. Vas a exaltar y a llevar la vergüenza por todos lados. Vas a ser conocido en tu comunidad como una persona vergonzosa. Un pobre tipo. Qué desgracia esta persona, mira. Este miserable que no me quiso pagar cuando le hice el trabajito. Este que se la pasa generando conflictos por todos lados. Cuidado porque te hace juicio por cualquier cosa. Este que está tratando de ser un violento, envidiando a los violentos. Es como que vas pasando como con un cartel, diciendo, yo soy un necio, cuidado conmigo, soy un necio. Eso es lo que está diciendo acá. Llevarán, para todos lados que van a llevar la vergüenza. Pero los sabios heredarán honra, gloria, estima frente a los hombres, sí. Eso es lo que dice. Bueno, este es el pasaje. Este es el pasaje que el Espíritu Santo de Dios puso acá y usa para animarnos a ser sabios. Animarnos a ser sabios. Y hay una connotación aquí, ¿no? Dice, en el Nuevo Testamento habla de nosotros que no somos sabios. Pablo le dice a los corintios, ¿quién es sabio entre ustedes? No, lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Verdad? Y Pablo dice que nosotros, los que hoy somos creyentes, o los que en aquel momento eran creyentes, al haber confiado en Cristo, haber de alguna manera dejado todo por seguir a Cristo, a los ojos del mundo es una necedad eso. Pero a los ojos de Dios es lo más sabio que hay. Qué hermoso, ¿no? Y cuando por la gracia de Dios somos capaces de ver, de percibir, de entender todo eso, de pronto a los ojos de tus amigos, tus prójimos, vos sos un salame, sos un tonto, una tonta, pero a los ojos de Dios, nosotros somos humildes, sabios, somos personas que vivimos con el favor de Dios, con la bendición de Dios, y que caminamos en gloria y en honra, y nos espera la gloria, obviamente, ¿no? Una decisión tremenda, trascendental en nuestra vida es decidir con la gracia de Dios, ¿no? Entender por cuál es el verdadero camino que agrada a Dios. Y el camino verdadero que agrada a Dios es un camino angosto, dice, pero es el de darlo todo por Cristo, digamos.
humillarse delante de Dios y decir, Señor, te necesito. Quiero amar a Cristo, quiero seguir a Cristo, quiero abrazar a Cristo. Él es la sabiduría. Y este mundo, todo lo que me ofrece es todo cartón pintado. Todo es falso. Todo tiene apariencia de piedad, apariencia de bondad, apariencia de wow, qué bueno que está esto, qué divertido, qué interesante, pero todo termina en no tener una relación íntima con Dios, como dice acá, lo más preciado y necesario que tiene un ser humano, que es estar bien con su Dios, ¿verdad? Que el Señor nos guíe y use todo esto de manera práctica en nuestra vida también, ¿no? Yo siempre insistimos, predicamos esto, claro que hay verdades mucho más gloriosas que hablar, que es, por ejemplo, tienen que ver con la salvación, la santificación, etcétera, lo que hizo Cristo en la cruz. Pero esto está en la Biblia y para algo está. Y tenemos que escuchar al Señor y ver de qué manera lo aplicamos a nuestra vida, y quizás nuestra vida de cristiana, ¿no?, reflejaría más esta gloria, esta honra que debe reflejar, que no está reflejando. Ojalá que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, sea motivo de vergüenza, ni nuestra, ni para nuestra familia, y menos aún para las cosas del Señor, ¿no? A veces pasa, lamentablemente. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra vida y que nos ayude, Señor, a tomar nota. Los que ya somos tus hijos, que tenemos tu Espíritu en nuestro corazón y podemos obedecer lo que tu palabra dice. Y a los que aún no te conocen, que por favor los lleves a la cruz, Señor, a darse cuenta de la necesidad que todos tenemos de que tú nos perdones, que nos limpies y tu Espíritu Santo habite en nuestro corazón para darnos esa fuerza que no tenemos naturalmente para caminar recto, Señor, en tus caminos que son agradables, que son benditos, son preciosos, deleitosos, Señor, a tus ojos y por consecuencia para nosotros y nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Señor, perdónanos por esta necedad que trajimos cuando tú nos salvaste, pero que de alguna manera también por culpa nuestra hemos resistido de crecer en sabiduría, en humildad, en conocimiento de ti, Señor, en prudencia. Ayúdanos, Señor, a ver esto como algo importante y vital para nuestra vida en Cristo, Señor. Por favor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.